Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, compañeras, compañeros diputados, a los que nos acompañan en este recinto, muy bienvenidos sean. A los que nos ven por los distintos medios virtuales, medios de comunicación, acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2890 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que en los casos de inexistencia o incomparecencia de herederos en juicio sucesorio se amplíe el término de 2 a 5 años para que puedan reclamar la herencia a partir de que la Universidad de Guanajuato promueva y sea declarada heredera, y que en el caso de menores de 18 años el término para reclamar herencia sea de 10 años, conforme a la siguiente exposición de motivos. El derecho hereditario o sucesorio siempre ha sido un tema de gran interés científico y técnico, porque el punto central en torno al que se desenvuelve la doctrina de este derecho es el concepto de herencia, que se define en sentido objetivo como todo el patrimonio de un fallecido, considerado como una unidad que abarca y comprende toda relación jurídica del causante, independientemente de los elementos singulares que lo integran. El Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 2537, define a la herencia como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos, obligaciones que no se extinguen por la muerte. El Código Civil, en esta entidad, en su artículo 2539, establece que en el caso de testamento, el testador puede disponer de todo o en parte de sus bienes y que la parte de la que no disponga quedará regida por la sucesión legítima, es decir, la que regula la ley, que es el caso en que si no existen herederos, es la Universidad de Guanajuato la que comparece a denunciar la sucesión en forma oficiosa y pretender ser declarada heredera de los bienes. La ley civil referida en su numeral 2540 indica que el heredero es aquel que adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Según la doctrina dominante en esta materia, el heredero es aquel a quien se le atribuye la universalidad del patrimonio o una parte alícuota del mismo. Así, se es heredero de una o varias cosas. Ahora bien, toda persona de cualquier edad puede heredar, es decir, los menores o recién nacidos cuentan con esta capacidad, sobre todo a efecto de proteger su derecho a alimentos, conforme a lo que dispone el artículo 2569 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En la sucesión legítima, en la que no hay testamento, en la que interviene oficiosamente la Universidad de Guanajuato, regulado en el capítulo denominado de la sucesión de la Universidad de Guanajuato por el Código Civil para el Estado de Guanajuato en los artículos 2874 y 2875, así habrá casos en que la sucesión legítima no existan herederos o habiéndolos no concurran a reclamar, citándose como ejemplo el caso de personas de la tercera edad que son extranjeros y que establecen su residencia en alguna ciudad de esta entidad federativa a efecto de pasar su vejez y que al fallecer han construido su patrimonio en el estado de Guanajuato, sobre todo inmobiliario, sin contar con familiares en este país para heredar, porque no por ello y por no comparecer a reclamar herencia en los 2 años que actualmente dice la ley civil, sea la universidad la que se apropie de este patrimonio, porque la comparecencia a reclamar herencia puede ser por diversas razones, mas no porque no existan herederos, es decir, porque ignoran que ha fallecido el familiar e ignoran dónde se ubican sus bienes, incluso hasta por problemas familiares. Es común que estos supuestos en los que la Universidad de Guanajuato, por disposición legal y de forma oficiosa, inician la sucesión para heredar los bienes del fallecido en forma legítima, se queda con el caudal hereditario una vez desahogado el procedimiento sucesorio ante la incomparecencia de herederos y se integran al patrimonio institucional de la universidad, que conforme a sus disposiciones normativas internas, sobre todo en caso de existir inmuebles
Si estos no se adaptan a la finalidad de su función, podrán ser enajenados o vendidos, cubriendo ciertos requisitos de normas internas, disponiendo del producto de la venta. Así también, el artículo 2890 de la Ley Sustantiva Civil establece que el derecho de reclamar la herencia en los casos en que suceda la Universidad de Guanajuato prescribe en el término de 2 años. Por estas razones, nuestra fracción parlamentaria considera que debe ser actualizada la norma del Código Civil, porque es a partir de junio del 2011 en que el Estado mexicano se ha visto forzado a tomar acciones preponderantemente en materia de derechos humanos, en donde cobra enorme relevancia las tendientes a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que por sus condiciones particulares merecen especial atención y cuidado, con el fin de garantizarles en todo momento el máximo de protección a la esfera de sus derechos humanos, como es la posibilidad de adquirir patrimonio mediante la sucesión a efecto de garantizar alimentos y su supervivencia futura. Es así como una de las más graves expresiones y lacerantes formas en que son víctimas las niñas, niños y adolescentes en el mundo y en nuestro país son las relacionadas con posible perjuicio a su patrimonio por no comparecer a reclamar su derecho en forma directa o a través de representante o tutor, o bien le corra en su perjuicio el término de prescripción de su derecho a reclamar, que como puede verse es demasiado corto. Es así que el interés superior de la niñez obliga a que esta disposición sea modificada en su beneficio a efecto de garantizar su derecho humano a heredar, para que su derecho a reclamar herencia se sujete al término de prescripción del derecho de petición de herencia establecido en la misma ley civil para cualquier ciudadano, es decir, de 10 años, a partir de la declaratoria como heredera la universidad, y no a partir del fallecimiento del propietario de los bienes, en el supuesto de menores de 18 años, a los que se consideran niñas y niños y adolescentes, conforme a los instrumentos internacionales, y que el hecho de cumplir la mayoría de edad no sea obstáculo para hacer válida esta reclamación dentro del término de los 10 años. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente decreto. Único, se reforma el artículo 2890 del Código Civil para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 2890, párrafo tercero y cuarto. El derecho de reclamar la herencia en los casos en que suceda la Universidad de Guanajuato prescribe en el término de 5 años, contados a partir de la declaración de herederos. En el caso del párrafo anterior, cuando se trate de menores de 18 años, en el momento de la muerte del autor de la sucesión, prescribe en el término de 10 años a partir de la declaración de herederos, con independencia de que adquieran la mayoría de edad. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado.